Buenas tardes, hoy es jueves 29 de febrero del 2024 y hace algunos años, yo no me acuerdo cuánto, le hice una entrevista a un tío mío que se llama Jesús Vidal, el último hermanito de mi mamá, aún vive, gracias a Dios. Y yo tenía la intención hace un par de años de entrevistar a mi tío, el hermano de mi papá. Y me quedé con esa intención, no pude entrevistarlo. El año pasado fue que falleció. Y me quedé así, dije, ¿por qué no la hice? Y ahora, hace poquito, antes de venir se me ocurrió, dije, voy a entrevistar a mi hermano Carmen porque pues el mayor de todos. Hay muchas historias que, pues si no las contamos nosotros, ya nadie se va a acordar. Marta ya no está, Laurita ya no está. Y bueno, entonces los más chicos vamos perdiendo un poquito de historia. Entonces yo le quiero dar la bienvenida aquí a mi hermano Carmen. Él es mi hermano mayor, el primer matrimonio de mi papá. Él es el mayor, luego sigue Fausto. Y de ahí sigo yo, que soy el hijo mayor de parte de mi mamá. Somos seis hermanos de papá y mamá. Ellos 2, 8. Y por ahí un aparecido ahí, que nos salió ahí, ¿verdad? René. Entonces el nombre Carmen, Fausto, Jesús, José, decimos Pepe, Martita en paz descanse, Andrés, Laurita en paz descanse, Esteban el más chico y luego René también. Entonces, Carmen, bienvenido mi hermano, te paso el micrófono. Yo quisiera que te presentaras aquí y dijeras cuándo naciste, ¿verdad? Pero en un caso no le gusta decir la edad, pero bueno, sí, ¿verdad? Cuándo naciste y dónde naciste, ¿verdad? Y un poquito que nos hablaras de tu infancia, de qué te acuerdas tú. Yo me acuerdo poquito, así como vagamente de ti, ¿no? Porque tú eres el que estabas ahí. Pues yo nací el 11 de octubre de 1954, tengo 70 años, aquí en Reforma. Aquí es donde nací yo. Y ahí empezó mi tiempo, pues. Yo no pude estudiar porque yo me fui a Cárdenas. Mi papá me llevó a Cárdenas, que iba yo a estudiar en la secundaria. Y de ahí me dijo que mi abuelita quería que yo me viniera para acá, para Reforma. Y mi ilusión era estudiar, porque yo iba a estudiar con Ezequiel. Y me vino para acá, ya dejé de estudiar, yo no estudié la secundaria ya. ¿Tú te acuerdas cuando tú naciste? Bueno, se acuerda cuando uno nació, ¿no? Perdón, ahí la pregunta está más sin sentido, pero ¿de qué tu edad te acuerdas? Porque yo vagamente me acuerdo de ti cuando yo estaba niño, sí. Y vivíamos ahí por la casa de mi tío Meco, que era mi papá anteriormente. Sí. ¿Qué edad tenías tú? ¿Te acuerdas? No. Tenía quizás como 10 años. 10 años. Sí. Porque tú llegabas ahí, yo me acuerdo. Sí, y luego también estaba Fausto, me acuerdo. Yo me acuerdo de Fausto que un día jugando con él, un día pasó un señor y se lo llevó en una bicicleta. Creo que era su tío Daniel. Sí. Ya de ahí Fausto pues se despegó, se fue, pero... Se fue porque Fausto estaba aquí, pero mi mamá quería que quedara con mi tío Cano, no con mi papá. Entonces nosotros nos poníamos a jugar y como siempre hasta la fecha ha sido eso de la discordia que tenemos. Y yo me acuerdo que cuando estábamos jugando, porque me gustaba mucho jugar el béisbol, yo me gustaba cachar y llegaba él que quería batear y no lo dejaban y me enojé yo y le di con mi camisa. Pero en mi camisa cargaba yo un resudador de esos de antes y le rajé la cabeza. Y salí corriendo todo y mi papá me dijo que me iba a pegar, pero como mi abuelita me defendía no me hicieron nada. Y ya después de ahí se lo mandaron a mi mamá, se lo dieron a mi mamá ya. Ya de ahí yo llegaba mucho y ya mi mamá ya no la encontré. Entonces me dicen, tu mamá vive. Yo no sabía que vivía mi mamá. Entonces había un padrino que falleció, de los Hernández. Me dice, Carmen, allá en la
colonia El Reloj, ahí vive tu mamá, dice. Digo, ¿por qué? Porque ahí encontramos una señora, dice, que es tu mamá. Y esa señora se dedica al planchado y al lavado, al planchado y al lavado. Y me llevé a María para allá y le dije, ¿quién es esta mujer? Esta mujer, le digo, es la esposa de mi tío Lencho. Entramos los dos, pues, porque yo no conocía a Villahermosa, ella me llevó. Mi mamá. Ya, sí, ya nos invitaban refresco y todo. Y ahí ¿Qué edad tenías tú? pues, no me acuerdo, que como 12 quizás o 13, porque sí me acuerdo de todo eso. Y ya veía que mi mamá venían a entregarle ropa y le llevaban la ropa y todo. Pasó. Pero después al tiempo ella dice, no, esa que trajiste no es tu tía, dice. Se las tragó, pero ya demasiado tarde, ya había hecho. Ya yo ya conocía que mi mamá sí existía. Porque yo no me quedé con mi mamá, yo me quedé con mi abuelita Chole. Eso iba yo a preguntar. ¿Por qué? ¿En qué edad tú te fuiste con mi abuelita Chole? Pues dicen que me dejó, de tiernito me dejó, mi mamá se fue con ese hombre que tuvo, y después antes aquí en Reforma, para decir una noticia, mala noticia, que falleció un fulano, había una bocina arriba de una mata de mango, y decía, así lo hay ahorita en la colonia del Carmen, decían, aquí está la persona fulano de tal que está esperando a no sé quién, y ya sobre esa bocina iba allá. Entonces, aquí querías felicitar a una persona, ibas ahí y le ponían una melodía de radio y ya la escuchaban ahí. Esta melodía es para fulano de tal. Mi mamá venía y le mandaba a meter música a mi papá. Y ya mi papá ya lo sabía, pues, todo eso, y la provocaba mi mamá. O sea, después de que ya se había ido ella. Sí. Ahora, yo me acuerdo de niño que nos fuimos a Cárdenas. Sí, a Cárdenas. Y tú una vez llegaste ahí yo con llegué, una bolsa cargando cosas. Sí, llegando cosas, sí, es verdad. Entonces tú viviste con mi abuelita Chole. Yo viví con mi abuelita Chole. ¿Hasta qué edad estarías tú ahí? Como a los 13, 14 años ya. 14 años. Si aquí nos íbamos, aquí arribita en la 18 de marzo era una pista de aterrizaje de avioneta. De ahí agarramos y nos íbamos ahí, y esa avioneta nos cobraba 90 pesos. Nos íbamos, y ahí donde estaba el Pan Bimbo antes, donde es ahorita ¿Tecnológico? Por ahí. Era donde aterrizaban las avionetas. Y ya yo salía para afuera, solito me fui. Y venían todos los carros que estaban aquí en Constitución, todos los que iban a Coaxa, Cárdenas, a Huimanguillo, todos pasaban ahí en Cárdenas. Y ya me iba yo allá, ya de allá, ya sabía que era rumbo al aeropuerto que iba mi papá, porque mi papá trabajaba en recursos hidráulicos. Y ya me iba yo para allá, y después a los 3 días me mandaba mi papá otra vez para acá. Así. Pero creciste con mi abuelita. Crecí con mi abuelita. ¿Cómo era mi abuelita? Pues mi abuelita era de algo de esperar, porque yo no podía, yo tenía que a fuerza ir a la escuela, y yo quería aprender a jugar billar, porque yo hasta la fecha no sé jugar billar. Y me vengo de allá que era con Minza, con Beto, el Veneno que dicen, y Frumencio, los tres, porque los tres íbamos en el mismo salón, nos ponemos a jugar. Y entró el director y nos agarró las bolsas que teníamos así y nos las llevó. Y me llegó allá con mi abuelita y me guindó en una viga, me amarró y me tenía así, ¿ves? Que lógico, yo hasta le podía yo hasta pegarme ahorita, pero yo por respeto yo no le decía nada. Ya cuando llegó mi tío Vitoriano y me quitó el hilo eso, porque ¿para qué lo estás haciendo? Dice, no, que este chamaco se mantuvo en el billar y yo no quiero que sea en el billar. Yo juré no entrar otra vez al billar. Es que el billar, para los que no saben, en aquel tiempo en el pueblo, que era como una aldea, no había nada, otra cosa más que ir al billar. Y de ahí, sí, era la única diversión que había. La única diversión que había ahí. Y no había otro como ahorita, teléfono, televisión, barcos, todo eso no había nada, eso era eso. Bueno, ¿y tú te acuerdas mi abuela Chole con quién vivía? Mi abuelita Chole en esos tiempos ya no vivía con ninguno. ¿Vivía sola entonces? Sí, porque el único que vivió hasta el final fue don Flavio, que quería mucho a mi papá, y a lo último dice que cuando estaba teniendo que él me vio los últimos tiempos, y mi abuelita me decía, yo ahorita es para que yo tuviera dinero, dice, porque él era dueño de no sé cuánto de terreno y cuánto ganado. Antes se ganaba por real. El kilo de carne valía $1. ¿Cuánto era $1? ¿Quién sabe?
pero lo único que hacían era un billetón así de 5 pesos y de peso, de 1 peso. Y dice que el finado Flavio agarraba ese dinero y metía una manta allí en el suelo, allí en la afuera, para secarlo para que no se enmojeciera el billete. Y en la carne, él como él tenía mucho ganado, nomás agarraban la carne, como es las patas, el mondongo, la cabeza, todo eso se tiraba, nomás agarraban eso y eran, y te vuelvo a repetir, ¿cuánto ganaban? 5 o 10 pesos es lo que le sacaban una red. Y se hablaba por reales, se hablaban del reales. ¿Ah? ¿Y tú no sabes por qué mi papá vivió con mi abuela también? Mi abuelita, mi bisabuela, pues. Sí, mi bisabuela. Bueno, según mi Tolencho decía sí, que había crecido ahí. Porque es que el abuelo que tenía don Flavio quería mucho a mi papá, a mi tío Lencho. Y lo más querido era mi papá. Y de ahí fue yo. Yo era más querido de él. Por eso mi abuelita cuando yo le desobedecía me decía, yo me voy a morir. Y yo lloraba porque decía, ¿con quién me iba a quedar? ¿Ah? Ella era la que nos cuidaba a nosotros. Bueno, y después de Cárdenas, yo me acuerdo que nos venimos al Caracol. Quizá mi papá no sé si duró 1 año, 2 años ahí cuidando el... 2 años y las 2. Cuidando el terreno de mi tío Lencho. Mi tío Lencho. Mi tío Cano era ella, bueno. en la punta. Ahora, y luego mi papá se vino acá. Sí. Ahora, platícame tú, ¿de qué te acuerdas de esa tienda que estaba aquí? Es que ahí yo trabajé en la tienda esa, pero la casa de mi papá nunca la conocí. Nunca la conocí. ¿Se acuerda cuando quemó usted la casa? Sí. Bueno, entonces mi papá me dice, mi tío Cano. Voy a hacer una pausa para explicar eso ahí. Éramos adolescentes nosotros, yo podría haber tenido unos 9 años. Y allá donde vivíamos nosotros en el rancho, eran unas casas de paja prácticamente, que eran de cañitas, ¿sí? Y luego en la pared eran cañitas bien tejidas y arriba eran pura la palma del guano que decimos aquí. Y entonces todas las casas eran así, sobre todo las casas pobres, pues en los ranchos habían casas de lámina de 5. Y la que mi papá vivía en una, porque mi papá vivió en otra, le llamamos un paso, ahí era una punta de una laguna. Y vivíamos ahí, me acuerdo. Y nos pusimos a jugar con Pepe. Allá se acostumbraba a hacer la leña la comida en fogón con leños, pedazos de leña, ¿verdad? De palos, y se encendían ahí. Y yo creo que era un día, y entonces hacía viento esa vez. Vagamente me acuerdo también. Y amarramos uno de esos palos y le empezábamos a dar vuelta. Y los tirábamos y nos daba alegría ver cómo bajaba así, encendido así, como los cohetes, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y en una de esas el aire se lo llevó a la casa. Y esa casa, como era de palmas, de palmita, de guano, pues. ¿Sí? Ahí se quemó así. Por eso nosotros no tenemos fotos de niños, de infancia, no tenemos nosotros nada, ¿sí? Y por eso que ahí, esa historia está un poco ahí, me acuerdo, pero yo era un niño, éramos 9 años, quizás 8 o 9 años ahí. Y nos tocó a nosotros, bueno, Dios mío, por ahí que ni me acordaba yo. Entonces, ¿tú no conociste allá? No fui para allá, pero como yo era trabajador de mi tío Cano, me dice, bueno, dice, tú eres trabajador aquí. Se le va a hacer una despensa a tu papá y se le va a hacer una caja de una olla, un sartén, cuchara, plato y todo. Y todo eso lo vas a pagar tú, dice. ¿Oh, sí? Así me dijo. ¿Y eso para llevarlo a dónde? Para ayudárselo a él. ¿A llevarlo a dónde? ¿Al Caracol? Al Caracol. Y ya pero yo, ¿cuánto ganaba? Ganaba como 50 pesos al mes. Al mes ganaba yo. ¿Y ahí en la tienda trabajaban cuántos? Trabajamos 8. Ahí estaba Mijango, estaba don Miguel Orama, estaba don Lencho, aquel que decían Lencho Perra. Jiménez. Lencho Jiménez. Estaba don Méndez, un señor Méndez acá que ya falleció. Y andaban otros que le decían tío Canilla de acá de acá. Eran bastante gente que familia, ¿quién era? Mi tío Meco era el chofer, ¿no? Mi tío Meco era el chofer y era el que manejaba la canoa cuando se iba el
el barquito que llevamos de aquí, porque ¿Era en barco antes? sí, no podíamos salir eso. Teníamos que salir para Villahermosa a las 3 de la mañana a cargar todo, porque era inventado trueque que había antes, con un señor de allá del centro de Villahermosa, que tenía la central no me acuerdo cómo se llama la central esa. El caso está que aquí se llevaba café, pero café en grano, arroz, frijol, maíz y corozo, todo eso. Barbasco también, ¿verdad? Del barbasco, el corozo, todo eso era al jabón aquel que me daban, jabón rabito, que lo hacían aquí en Villahermosa, y el barbasco también. ¿Se llevaba eso en qué? Lo llevamos en unas carretas. De aquí, De aquí, ahí por donde está ahorita que es el sindicato de la 48. 48, Y ándale, ahí estaba la canoa, ya, y ahí metíamos todo. Adelante. Todo, ¿El río donde llegaba ahí? ¿Por dónde se iba? Sí, íbamos acá por la Boca de Limón, todo por la Boca de Limón, y llegábamos allá, cerquita de donde está Gil Pérez. Ahí venía un camionón viejón grandísimo del señor ese, Cereales de Chiapas, sí. Así se llamaba, y ahí le daban todo eso. Y ya él ya traía el pedido, que era galleta de soda que venía en tanque. Sí, me acuerdo. Galletas de soda que venían en tanque, traía lo demás, que es azúcar, jabones y todo lo que no se podía hasta aquí. Pero ahí en la tienda que estábamos, era la única tienda que te vendía de todo. Aquí, siempre fue aquí en sí. Panteón. Querías unos zapatos, ahí te los vendía. Querías una lámina de zinc, ahí te los vendía. Querías hasta bloc, que antes no era bloc, sino un tabiquito rojo, ahí te los vendían. Ahí de todo había ahí. Ahí no era la única tienda que había, pues. Y ya de ahí lo traían de allá, y de allá veníamos llegando aquí como a las 6 de la tarde quizás. Se iban a las 3 y venían a las 6. A las 6 de la tarde. Y de ahí traían otra vez en la carreta hasta acá. Y bueno, ¿y cuándo empezó a usarse la camioneta? Ya después que se empezó a componer ya, empezó a usar la camioneta, que mi tío Cano compró una camioneta en 20,000 pesos, fíjate, me acuerdo. Pero esas camionetas le tuvieron que hacer una capa de cadena. Me acuerdo cómo estaba porque yo la llegué a usar cuando yo te estaba enseñando a manejar, ¿te acuerdas? Bueno, entonces esas cadenas iban soldadas aquí en era una cadena aquí soldada, y esas se la ponían en las llantas aquí y la amarraba. Lo que hoy se hace allá en lugares, en los países donde hay nieve, se le ponen las cadenas. Bueno. Algo parecido así, no es cadena, pero es un alambre que se le bueno, pone. Pues así se le ponía para salir de aquí hasta allá, hasta la Boca de Limón. Ya de ella estaba más o menos pavimentado ya. Es la carretera que existe. Sí. Pero era puro barro. Pero no existía, de la isla no existía. Era un camino nomás. Era un camino. Nos íbamos acá por Gil Pérez. Acá. Sí, me acuerdo. Ahí era un camino ahí. En una ocasión mi tío Melquiades, en un accidente, le pegó al manzano. Y ese señor de Guadalupe era muy agresivo. Y mi tío dice, el día que yo saque la pistola es porque lo voy a matar. Y le dio un cachazo aquí y lo dejó casi medio muerto. Mi tío huyó y ahí se fue, en esa entrada ahí, a Gil Pérez, la isla. Allá se fue, allá en ese camino, quién se conocía porque ya tenía el profesor Domitilo, que era concuño de él, allá tenía terreno, allá se fue a quedar en unos terrenos. Ya después que a través del tiempo, ya fueron haciendo carretera ahí, cuando Tomás Garrido empezaron a hacer carreteras ahí. Sí. Estamos hablando de los años que serán como 40 y tantos. 42. Sí, más o menos por ahí. Sí. ¿Tú en qué año naciste? El 54. Sí, pero sí, entonces tú eras más del 50, casi por años sí. 60 más o menos, sí. Yo me acuerdo, yo subí a la camioneta ahí. Bueno, y entonces ahí en esa tienda trabajaron casi la mayoría de los... De todo. Mi tío Víctor, mi tío Melquiades, todos los sobrinos. Sí, después... Hijos de mi tío Víctor, los hijos de mi tío Cano también trabajaron ahí. Y Lolo, que fue aquí, ¿verdad? Llegó al final, que trabajó. Encargado ahí de Lolo, ¿no? El encargado. Y entonces, mi papá, volvemos un poquito atrás, se vino y empezó a trabajar. A trabajar también ahí ya. Y fue cuando... Ya mi papá, mi papá ya dice, mi tío lo voy a ayudar, lo independizó
porque mi papá empezó a vender el refresco y la cerveza, que el refresco era de cartón, que era la manzana, aparte era Peñafiel, porque después fue García Crespo. Sí, sí. Y ahí fue que compró, porque mi tío Cano era el dueño de casi todo Reforma. Era el dueño de aquí, era el dueño de ahí, de donde está acá, y el dueño de donde está don Lolo, que ahí lo compró baratísimo también. Y ya fue que le dio a mi papá, que después te lo voy a ir descontando, dice. Ya mi papá era el dueño de aquí ya. Y entonces ya mi papá agarró y empezó a hacer su casita aquí. Su casita ya se le hizo. Y ¿Quién sería aquí? Aquí era de su papá de charroneo, que le decían antes. Porque yo me acuerdo que la tienda siempre fue ahí. Sí. Y aquí en este pedazo, ¿por qué mi papá nunca lo tuvo, ese pedacito? Porque ese lo tuvo mi papá. Y después lo vendió. Sí, aquí eran unos grandes cafetales para allá abajo. Todo eso, ¿verdad? Todo sí. eso era ahí, toda esa cuadra atrás de la tienda para acá. Ajá, eran grandes. ¿Llegaba hasta dónde? Hasta aquí en Doña Lourdes. Hasta allá, hasta Doña Lourdes, ahí rayaba. Eran cafetales aquí. Sí, me acuerdo. Cafetales, y había matas de naranja también que dividían el terreno de Doña Lourdes. Por eso cuando mi papá, que fue la primera vez que entró que ya se había casado, iba al cursillo, fuimos los dos al cursillo. Y le quemaron la casa. Sí, me acuerdo. Bueno, entonces mi papá vendía gas, tenía bastante tanques, tenía como 20 tanques de uno y 20 tanques de otro, y los tanques echaban lumbre bastante, y me decían que hasta la fecha así es, que con una toalla húmeda lo puedes tapar, lo puedes apagar, pero en este caso no se hacía y lo saqué todo para allá, a los cafetales, los grandes cafetales que habían aquí. Hay que se llegara a acabar hasta que se acabara. Y sí, llegaron a apagar. No provocaron accidentes, pero se llegaron a apagar los tanques ahí. Porque donde se quemó la casa, cayó un tizón, y el tizón le quemó atrás del tanque, que tiene una parte donde respira el gas. Ahí tiene un plástico, ese fue el que se quemó. Hubieras visto cómo quedaron las cervezas que estaban en plástico. Parecían unas torres, se veían. Bueno, ¿y tú qué me cuentas de mi abuelita Eulalia? ¿De qué te acuerdas de mi abuelita Eulalia? Pues mi abuelita Eulalia, pues yo lo presiento que fue para mí fue muy mala, porque mi abuelita Chole me quería mucho a mí. Antes... ¿Cuántos hijos tuvo mi abuelita Chole? Chole nomás 2. ¿Quién? Mi tío Cándido. Mi tío Cándido. Ella era de ahí Ella era de acá, de esta parte de Pichical, ¿cómo se llama? ¿De Juárez, dice usted? No. ¿De dónde era mi abuelita? Mi abuelita era de aquí, por Morelos, dice que hablaba mucho de Morelos, que por ahí vivía. Aquí cerca, ahí. Pero entonces, ¿por qué Juárez? ¿De dónde sale Juárez, pues? ¿Por qué hay mucha...? Porque en Juárez tenía muchos conocidos ella. De hecho, cuando viajamos con un señor güero, porque allí en Juárez hay mucha gente güera. Que este es mi compadre, este es mi primo y todo, puros güeros de allá. Llegaban mucho allá y nos daban hasta cacao. ¿Pero para eran güeros por parte de mi abuela Chole? Por parte de mi abuela Chole. Mi abuela Chole. Sí. Ahora, bueno, mi abuela no es que era mala, pero mi abuela Eulalia, sino que fue una mujer de su tiempo, ¿no? Pues sí, pero es que y ninguno les educó, nadie les enseñó. Sí, es verdad, pero es que mi abuelita Chole me iba a tomar café, y agarraba y sacaba en su bolsón que tenía, agarraba una moneda de 20 centavos y me mandaba a comprar 20 centavos de galletas, que eran 20 galletas, para que yo me tomara mi café. Ya le dio café ya le dio esto, y agarraba y se ponía a moler. Mi abuelita Eulalia, y ella agarraba a mi abuelita Chole, me hacía señas. Yo tenía que dejar 2 cucharonados de maíz molido, y tenía que llenar medio tanque de agua de un pozo que estaba aquí. Sí, el de abajo. El de abajo. Sí. Lo tenía que venir a llenar antes de que yo me fuera a la escuela. Y eso era de todos los días. ¿Para quién? ¿Para mi abuelita Chole? Para Eulalia, porque ella es la que vivía ahí. Nosotros vivíamos allá. Sí. Allá vivíamos nosotros. ¿Y cuándo es que mi abuelita Chole se viene con mi abuelita Eulalia? Porque yo me acuerdo que... Sí, pero es que nosotros tuvimos mucho tiempo allá. Allá vivimos solitos los dos. Mi abuelita tenía de todo ahí, no tenía de nada. Tenía matas de
de yuca en la parte de abajo, tenía terreno chayote, del en todo lo que es donde está la paletería ahorita. Sí, sí. Tenía uno, hacía así como está la reja esa de ahí, ¿ves? Se montaba 4 palos y metía tercio ahí y veías cuánto chayote había. Ahí abajo que había un camino, ¿verdad? Ah, sí. La carretera, Sí. calle ahorita era un camino que Sí. pasaba ahí. Y entonces ella iba a matar una gallina, ahí nomás le echaba yuca, le echaba chayote, tomate, de todo tenía ella, no tenía que ver nada. Pero nosotros allá vivíamos, allá estábamos. Y en la noche nos veníamos con ella. Oh. Y mi abuelita, que era don Chilo Aldecoa, que era el que vendía licor. Mi abuelita, como tenía cerdo, tenía animales, cuando venía su cerdo, pues era un dinero que se juntaba. Se compraba las latonas de aguardiente, ¿ves? Que era un aguardiente, pero chingón que venía. Chole. Mi bisabuela. Sí, y agarraba y lo envasábamos en unos vasos así de plástico y en unos tarritos así de cristal. Ya como esta hora, que era como las 6:30, agarraba en un tacito, en una de barro, y lo llenaba de aguardiente y le echaba azúcar, órale, la mitad mía y la mitad de ella. Mi papá también cuenta eso que le gustaba. ¿Por qué? Porque decía ella, dice, te voy a dar ahorita, para que cuando seas grande tú no tomes, dice. Cuando llegábamos a la casa, llegábamos anestesiados, yo me llegaba a dormir porque como teníamos una cama con pabellón y dormía ya feliz. ¿Tenías tú? Pues ahí no me acuerdo cuánto tenía yo. No me acuerdo la edad, pero contaba yo entre 9 quizás o 10 años. Madre Santísima, mi abuelita Chole. Le decimos abuelita aquí a mi bisabuela, para distinguir le decimos abuelita Soledad, le decimos Chole. Y abuelita Eulalia, que fue la mamá de mi papá, ¿verdad? Entonces bisabuela y abuela. Pero a las dos le decíamos abuelita, para distinguirla Chole y Eulalia. Y bueno, sí, mi abuelita Eulalia, hija de su tiempo, miren. Yo tuve mi tío Cano, que era El mayor. Y el mayor, yo no sé cómo se llamaría, su papá de él, pero era de los Cano, Sí, apellido sí. Cano. De ahí tuvo el otro que era García, Víctor García. No sé cómo se llamaría el marido, yo nunca pregunté tampoco. Y después tuvo ya a los Hernández. Él se llamaba don Lorenzo Hernández. Lorenzo Hernández, y de ahí ya fue donde viene mi tío. Eligio. ¿Quién es el mayor? El del De todo. mi tío Lencho Serrano. Mi tío Lencho. Mi tío Lencho, Sí. está mi abuelito, digo Mi tío Melquiades. mi tío Melquiades, está mi tía Isida, mi tía Lupe y mi papá parece que era el más chico. El mi más papá. chico, mi papá. Y de ahí, el último que yo me acuerdo es don Eligio, que se apellidaba Díaz. Y ahí viene mi tío Francisco, que se llama Pancho Pavo, que era medio peleonero, ¿verdad? La historia. Y casi todos tenían su apodo ahí, entonces. Pero sí, prácticamente que yo me acuerdo fueron 4, ¿no? 4. El que se apellidaba Cano, el que se apellidaba García, el de Hernández y el último Díaz. Y bueno, mi abuela era Sí. pues la matrona del pueblo, era la que traía a los hijos de la familia a la vida. Yo no sé si yo no me acuerdo a quién traería, pero sí yo me acuerdo que el hijo mayor de mi hermano, ella lo trajo al mundo y yo andaba ahí por ahí, ¿verdad? Entonces de asistente un poquito, yo era adolescente, ¿verdad? Pero entonces mi abuela era una mujer así, ¿verdad? Y mi bisabuela, dicen que también era una mujer fuerte ella. Pero sí, pero El pues, dicho famoso de mi abuelita Eulalia, que decía, siempre digan si Dios quiere, no sean como mi mamá. Y yo le decía, ¿qué es mi mamá? ¿Qué quiere decir? Dice, mi mamá un día se fue, se puso sus botas, su sombrero, su escopeta y se fue ahí a la montaña. Y se encontró un puerco espín, dice. Y entonces ella lo empujó y lo metió a una cueva y dijo, mañana yo como puerco espín aunque Dios no quiera. Y se vino y tapó la cueva y se vino a preparar sus guisos. Al día siguiente fue por el puerco espín, no encontró nada. Por eso mi abuela nos decía, tienen que decir si Dios quiere, no sean como mi mamá, ¿verdad? Entonces la manera de enseñarnos. ¿sí? Pero fíjate que yo, en esos tiempos mi abuelita, que si ya se va a aliviar María Ramón, que se va a aliviar doña Irene, que se va a ir X persona, yo tengo un deseo de comer guau, tengo un deseo de comer una mojarra asada. Se iba mi abuelita
y agarraba la tripa del pollo y la dejaba así de un día para otro, ya pestosísima, y nos iba a pescar acá en el santuario, que en esos tiempos esos arroyos eran vírgenes, y iban en tal parte, no están contaminados, y ya tiraba el anzuelo como a la media hora que hasta nos había picado el mosquito, ya, tras, sacaba una mojarra, o sacaba el guayito. ¿Quién, mi abuela Xola? Mi abuela Xola, porque es la que pescaba, para dárselo a aquella persona de la que estaba diciendo. El antojo acá, de... las creencias de esta zona de México es eso, ¿no? Que cuando un niño va a nacer y está embarazado y se le antoja algo, pues tiene que cumplírselo, porque si no, el niño que va a nacer con alguna cuestión así, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. No sé si en otras partes de México o en algunos otros países tengan las mismas creencias, ¿verdad? Pero aquí era eso, ¿no? Hay que tener antojo de esto y ve para allá. Tiene antojo de este otro, ve para allá. No se lo diste, salió así. Pero sí, entonces... Así. ¿Tú te acuerdas aquí en Reforma? Si ahorita, por ejemplo, ya hace poquitos días que salimos, en la mañana estaban así con neblina. Antiguamente había más neblina, antes de que vinieran los mechones y el petróleo aquí. Poca neblina, no se veía tanta neblina. Así pero frío. Frío, sí. ¿No? Sí, pero no tan frío. Porque sí, cambió mucho lo de la cuestión del petróleo. Los mechones que están ahí encendidos todo el tiempo. Y noche. Sí. Eso cambió un poquito, hizo más caliente la Más caliente. Aquí. Pero porque esta parte sí me acuerdo yo, que toda esa parte que está aquí, un poquito aquí enfrente de nosotros, era montaña. Sí, parte. Todo era montaña. De hecho, ahí cuando don Rubén Domínguez compró la primera camioneta, las casas estaban para allá, todo ahí era pues, ¿cómo se le dice? Como potreros y todo. Lo que hoy es aquí la zona 3, zona 5, esa zona de ahí, ¿no? Esa parte atrás de lo que es la Escuela Fray Matías de Córdoba, esa parte de ahí que era lo que era el campo de aviación, pues esa parte de allá atrás, pues era casi prácticamente, llegaba a la laguna por ahí, ¿no? El campo de aviación era acá arriba en el 18 de marzo. Sí, aquí atrás, sí. Todo agarraba para allá. atrás eso era montaña. Era montaña, todo era montaña. En algún momento se oían aquí los monos, uno se acercaba un poquito hacia aquí donde viven, al fondo para de acá. calle se llama Francisco Madero, ¿verdad? Francisco Madero. Ahí donde se apareció el señor donde llega una laguna, pues que llaman el santuario, ahí se oía mucho el aullido de los... Ahí donde apareció según mi abuelita, a mí me platicó así, porque ella pues lógico es mi abuelita. Entonces ahí donde llegamos a pescar, tumbaron un árbol, y ese árbol quedó una horqueta. Y dice mi abuelita que ahí es donde apareció el Cristo. El Cristo. Bueno, ese Cristo, ¿cómo apareció? Bien, ¿qué te parece? Hacemos una pausa ahorita, bueno, para no hacer tan largo este video y grabamos una segunda parte. Vamos a parar un poquito este video y grabamos una segunda parte.